amantísimos, aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Así que no se vaya, porque esto continúa para ir mejorando. Que Dios les bendiga, bienvenido. El tema de hoy es un tema muy interesante, porque es un tema que nos va a hablar de sectarismo. Y el sectarismo es algo que el pueblo de Dios lo tiene que conocer, porque Dios lo creó para unos propósitos, pero no para la iglesia del Señor. Y el mal entendimiento de ese sectarismo es el tema de hoy. El sectarismo es una división clasificatoria que Dios da, por ejemplo, a los políticos. Usted es PNP, usted es azul, usted es rojo, usted es PPD, usted es verde, usted es PIP. Usted es nacionalista, pues usted es negro y blanco. Hay unas clasificaciones sectarias de una gente que creen en unas cosas y otros creen en otras. Pero cuando usted lo ve desde el punto de vista cristiano, esto no tiene razón de ser dentro del cuerpo de Cristo. Porque Cristo es uno y para todos y cada uno de nosotros murió. Igualmente pagó el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no puede haber sectarismo dentro del pueblo cristiano. Usted ve a los musulmanes, ellos tienen una creencia, eso es un sectarismo de ellos. Usted ve a los católicos, tienen una creencia. Usted ve a los mormones, tienen una creencia. Los testigos de Jehová tienen otra creencia. Pues esos son grupos sectarios. Pero la iglesia de Cristo no puede haber sectarismo. Ahora bien, entendemos que hemos sido redimidos por un mismo espíritu, por una misma sangre. ¿Por qué hay sectarismo dentro de la iglesia cristiana? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué hay verjas dentro de los mismos creyentes? ¿Por qué hay separaciones dentro de la misma iglesia? ¿Por qué hay grupitos pequeños dentro de la misma iglesia? Porque eso de Dios no viene. Así que, si nuestra guía es la Biblia, y al Dios que le servimos es el mismo Dios, es el mismo que pagó por todos el mismo precio, es el mismo que venció la muerte, es el que envió el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos vida en Él y fuéramos guiados a través de su palabra y por la revelación del Espíritu Santo a nosotros. ¿Por qué la iglesia cristiana tiene sectarismo? Dentro de la iglesia cristiana hay mucha intolerancia y discriminación entre los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque le dan demasiada importancia a las diferencias entre los grupos de personas. ¿Y por qué le dan demasiado importancia a las diferencias? Es porque necesitan sanidad del alma. Porque si nadie es sano almáticamente, los eventos del pasado lo traen al presente y entonces forman ideas equivocadas en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno solo y está bien concertado por todas las extremidades porque ha sido llamado por un mismo Dios, lavado por una misma sangre y ungido por un solo Espíritu Santo. Entonces, hay un Dios en común que nos llama, y si nos llama Él, como nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros, no debe haber divisiones ni ideas separadas dentro del cuerpo de Cristo. Así que el sectarismo es para el mundo no cristiano, pero para el mundo cristiano el sectarismo no puede tener lugar. Porque entonces el Dios que nos llamó diferentes a cada uno de nosotros, es un Dios diferente para cada uno de nosotros y eso no es cierto. La Biblia es la única guía que existe para la verdad. Es infalible, no falla, siempre dice la verdad. De principio a fin lo hemos visto y prueba de toda duda razonable es que desde que empezó el Génesis hasta Apocalipsis todo se ha ido cumpliendo como está escrito. Lo que nos indica a nosotros que la veracidad de la verdad está en la palabra de Dios y Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir el sectarismo dentro de la iglesia si es cristiana. Si usted es creyente, usted es cristiano, usted ha creído en un Cristo vivo que murió por usted y pagó a precio de sangre por sus pecados y sus transgresiones, no puede permitir el sectarismo dentro de la iglesia. Las separaciones, las verjas, no pueden existir.
Hay que romper con esa idiosincrasia que viene del mundo cuando usted viene a Cristo. Lo que hay en el mundo no le sirve a Cristo. Cristo dice en su palabra que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué Él dice eso? Porque si nosotros traemos las viejas costumbres del mundo a la iglesia, estamos permitiendo que se infiltren la infección espiritual que hay en el mundo para compartir en el cuerpo de Cristo. Y todo lo de Dios es puro, santo, bueno y agradable. Y en Él no hay sombra de variación alguna, lo dice Santiago 1:3. Que todo don perfecto y buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Si no hay mudanza ni sombra de variación alguna, ¿cómo usted va a ser sectario dentro de la iglesia? Yo comparto con este y con este no comparto. Aquel me gusta, aquel me desagrada. Entonces usted no ha conocido el amor del Padre que lo llamó. ¿Me hago explicar? Ese es el tema de hoy. Por eso está esta gráfica aquí que ahorita vamos a explicar, para que podamos entender por qué sin darnos cuenta somos sectarios. Para que limpie su alma y sane y no sea más sectario. De eso se trata el tema de hoy. Y la pregunta que el Señor nos viene a hacer de introducción, porque esa es la explicación del tema, pero la introducción es la pregunta que Él nos hace. ¿Perdonaría usted a quien no lo merece? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Perdonaría usted a quien no lo merece? Si usted se lo dice a personas que han sido violadas, a personas que le han matado un hijo, a personas que han sido asesinadas, sus esposos, sus cónyuges o sus esposas, o han pasado por situaciones que le han marcado de una manera fuerte su persona, pues eso podría tener un poquito de sentido intelectualmente hablando. Y usted dice, es fácil para el agresor que sea perdonado, pero yo que soy el perjudicado, ¿me será fácil poderlo perdonar? Y usted lo analiza, porque usted piensa que yo voy a condonar una deuda perdonando un mal tan terrible que me hicieron en mi vida. Una cosa que marcó la ausencia de un hijo en mi vida. Algo que me quitó mi esposo. Alguna agresión por lo cual me falta una extremidad. Alguna agresión que marcó mi personalidad y me mantengo enfermo tomando pastillas. Cosas así. ¿Sabes qué? Tienes razón de pensar lo que estás pensando en la lógica humana, en el intelecto humano, por el dolor sufrido. Es admisible. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el coraje, la ira guardada, producen sentimientos de rencor en tu vida, que es como un cáncer que penetra hasta lo más profundo de tu ser, dañando tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esto se convierte en emociones tóxicas a tu cuerpo, que dañan y laceran el bienestar de tu salud física, emocional y espiritual. Por eso es importante que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de sanidad del alma. Estas emociones tóxicas no pueden ser ignoradas, señores, por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque mata tu cuerpo, porque produce muerte espiritual, porque te hace infeliz emocionalmente y no te permite relacionarte efectivamente con las personas a tu alrededor. Y como si eso fuera poco, destruye tu relación con Dios y finalmente terminarás en una adicción para apagar el dolor de tu alma. Esa adicción puede ser huir de Dios. Esa adicción puede ser el alcoholismo. Esa adicción puede ser la droga. Pueden ser muchas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano que no enfrenta su dolor con la verdad de la palabra de Dios va a hacer un escapismo que no viene de Dios. Lo que yo quiero decirte que para poder sanar tu alma, el evento doloroso que tuviste en la vida tiene que volver a salir por donde mismo entró. Cuando una infección en un paciente
entra y hace una celulitis que todos ustedes conocen, que es una infección de piel. Usted nota que a medida que los antibióticos se van usando en el cuerpo, el tejido donde está la celulitis empieza a descascararse, como a deshacerse el tejido. ¿Sabes por qué? Porque cuando esa piel se seca y se reseca y se fracciona en capitas superficiales, está sanando donde mismo estaba la infección. Y cuando la saca de ahí, ese dolor desaparece porque hay una sanidad completa de esa área. Idénticamente, nuestra alma sana de la misma manera. Y tenemos que entender ese mecanismo para poder procesar los eventos que nos impiden relacionarnos armónicamente en un puro y perfecto amor del Padre para con los demás. Porque cuando usted no tiene una sanidad del alma completa, hermano, usted miente con una facilidad asombrosa y una despreocupación como si nada hubiera dicho. Cuando usted está sano del alma, usted es íntegro y funciona en la verdad de Cristo en todo momento, sin sombra de variación, como dice la palabra. Y esto es importante que cada uno de nosotros, hermanos, lo apliquemos. La iglesia es un hospital. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Y en el hospital estamos todos matriculados. ¿Verdad que sí? Todos. Incluye su pastor. Vamos. O sea que no es que yo le estoy diciendo algo que usted diga, eso es para aquí nada más, para algunos. No, esto es para todo, hermano. Tenemos que mirarlo como la santidad divina del poder de su presencia para que esto se manifieste en favor nuestro. Si usted dice, no, yo estoy bien, pues no recibe. No, yo no necesito aquello, pues no recibe. Ya eso de por sí es un sectarismo espiritual que usted está haciendo. Porque el que está trayendo esto es el Espíritu Santo de Dios para nuestra vida. No lo va a dar alguno, no es para el que está al lado, no es para aquel, no es para el otro, para todos. Amén. Ese diagrama que ustedes ven escrito ahí me lo dio el Señor. Y el otro anterior que yo se lo doy a las clases de discipulado cuando terminan para el clase de bautismo, también. O sea, usted no va a ver esto en ningún sitio esto. Porque esto es bíblico y nos lo dio el Señor para sanar el pueblo de Dios. Ya mismo lo vamos a estar hablando de eso. Pero quiero empezar a explicar un poquito más profundidad esto a base de versículos bíblicos. Así que vamos a prepararnos para buscar Efesios 4:32 y 2 de Corintios capítulo 2, 10 y 11. Y nos ponemos de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:32. Efesios 4, capítulo 4, versículo 32. ¿Lo tenemos todo? El último del capítulo 4 es el versículo 32. Así que tú llegas al 32, busca el último versículo, ahí está el 32. Fíjate que esto está bajo el subtítulo bíblico de no contristéis el Espíritu Santo. Porque cada vez que nosotros no cumplimos esta palabra, contristamos al Espíritu Santo. O sea, lo entristecemos, andamos contrario a su propósito. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y 2 de Corintios, dele para atrás, que está cerquita por ahí. 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dele para atrás ahí mismo, lo va enseguida, va a encontrar 2 de Corintios, el capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Lo tienen todo? Amén. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el 11 dice,
lo más importante, fíjate que Dios nos está explicando por qué tiene que ser así. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Pues no ignoramos sus maquinaciones. O no ignoremos. Bueno, estoy parafraseando, pero lo importante de esto es lo que contiene la palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender tu palabra como está escrita, de tal manera, Señor, que podamos internalizarla, produzca un cambio de nosotros en transformación espiritual que redunde en bendición almática, en bendición a nuestro cuerpo y como tal nuestra conducta sea casta y pura delante de ti, dando, Señor, frutos apacibles de justicia, de paz, de gozo y de mansedumbre en nuestra vida, donde tú puedas brillar y cada uno de nosotros, Señor, podamos caminar en tu verdad y tu nombre sea glorificado en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. La esencia de esto radica en la vieja criatura que siempre el hombre ha tenido antes de venir a Cristo, donde algunos piensan que con castigar a otros lo perjudican. Con negarse a hacer algo que tal vez pueda ser de bendición para una persona, no quererlo hacer, lo estás castigando. El mundo puede pensar así, pero como creyentes nosotros nada que ver con eso. Porque nosotros sabemos que cuando no hacemos lo que nos tenemos que hacer y lo que podemos hacer, si es de para bien, autorizado por Dios, cuando no lo hacemos, quienes somos perjudicados somos nosotros. Y por tanto, eso es un pensamiento del mundo que no puede tener lugar en nuestra vida. Y cualquiera que quiera infiltrar ese tipo de pensamiento en un creyente, sepa usted que de Dios no viene. No puede estar Dios en el asunto. ¿Y por qué? Porque cuando usted actúa no en conformidad con la palabra, la energía que opera en usted se convierte en una energía perversa, en una energía tóxica que daña el cuerpo. Y esa energía perversa o tóxica que daña el cuerpo, le roba a usted la bendición que Dios le quiere dar. Por lo tanto, es algo que no podemos permitir en el cuerpo de Cristo. No podemos tener divisiones, no podemos tener favoritismo para unos sí, para otros no. Y esto es muy importante que lo practiquemos. Porque Pablo lo dice de otra manera, muchos dentro del cuerpo de Cristo duermen a causa del desconocimiento. ¿Qué es el desconocimiento? Conocer estas verdades para aplicar en nuestra vida. Y esto no proviene de Dios. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener los ojos bien abiertos y percibidos. Porque cada vez que una persona actúa de esa manera, creyendo que destruye al otro, lo que hace es que se destruye a sí mismo y corta las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Esto es importante que usted lo tenga claro, meridianamente claro, para que no se equivoque. Esa energía perversa que yo le estoy explicando es una energía que empieza a nivel espiritual dañándole el pensamiento y termina dañando su cuerpo. Y finalmente produce emociones tóxicas que le impiden relacionarse con Dios correctamente. ¿Por qué? Porque son energía perversa que no son más que espíritus inmundos, energéticos, que toman lugar en la mente suya. Les voy a explicar brevemente el diagrama para cuando lo usemos usted sepa de qué estamos hablando. Aquí usted tiene el cerebro. No quiere prender esto aquí ahora, vamos a ver. Bueno, esto está clarito. El cerebro está aquí. Dentro de nuestro cerebro usted tiene el plano consciente, subconsciente e inconsciente. Quiere decir que esta es nuestra alma, nuestra mente. Está aquí, en el cerebro, en el lóbulo frontal. Y este esquema que está aquí son los eventos dolorosos que uno pasa en la vida. Esos eventos dolorosos van a entrar primero por el consciente, en el presente donde estamos.
Posteriormente pasan al subconsciente porque pasan los días y se va acomodando hasta que llegan finalmente al inconsciente y son guardados en nuestra mente. De manera que en el presente no nos acordamos, pero cuando recordamos en profundidad, en el inconsciente nos acordamos de las malas experiencias. Y eso es algo conocido, porque así ocurre como opera en nuestra mente. Por lo tanto, estos son mecanismos fáciles de visualizar, pero lo que tenemos que ver es de dónde Dios trabaja con esto. Teniendo esto en mente, quiero entrar a la palabra de Dios en profundidad para que podamos visualizar qué Dios nos quiere traer aquí. Fíjense que para evitar esa energía perversa, destructiva, que impide que Dios pueda infiltrar la idea correcta, nos dice y nos llama a ser benignos unos con otros. Y fíjate que Él dice en su palabra que tengamos misericordia. Cuando usted analiza misericordia, usted se da cuenta que la misericordia es favor no merecido. Algo que usted no se merece, pero Dios lo hizo. ¿Cuál es la misericordia de Dios para con nosotros? La cruz del Calvario. Nosotros con nuestras transgresiones, viviendo en pecado, no nos merecíamos la salvación y mucho menos la sanidad del alma y del cuerpo. Pero Él decidió mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, pagando la transgresión para aplacar la ira del pecado que Dios tenía para con el hombre. Y así el hombre poder llegar a ser salvo y poder obtener sanidad del alma y de su cuerpo. De manera que cuando Él te dice misericordia quiero, Él te está pidiendo lo mismo que Él te está dando. Él no te va a exigir más de lo que Él ha dado. Al contrario, nunca nosotros vamos a llegar a hacer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Imposible, de ninguna manera lo vamos a hacer, aunque no llegamos a tanto. Por lo tanto, Él va a entender esto y lo que te está pidiendo es que si yo hago una tan grande misericordia, tú das un poquito de misericordia nada más. Porque tú no vas a dar la vida por nadie. Vas a decir a Dios por todo. Pagando el precio de sangre en la cruz del Calvario. Tú tienes que analizar bien esto para entender cuando Él te pide misericordia, tengas misericordia. Fíjense que Jesús de ninguna manera fue sectario. Si hubo sectarismo en aquellos que no creían en su palabra, ahí sí usted tiene que ser sectario. Pero los que creen su verdad y viven dentro de la verdad, y usted sabe que están caminando en la verdad, usted no puede ser sectario. Usted sea sectario con aquellos que dicen que caminan en la verdad, pero no dan frutos apacibles de justicia, porque eso de Dios no son. Pero los que son de Dios, usted lo sabe, porque dan frutos apacibles de justicia. Y con esos que son de Dios, no podemos ser sectarios, porque esos son del cuerpo de Cristo. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros aquí? Eso es lo que Él nos quiere establecer claro en esta mañana para que podamos entender que el sectarismo dentro del cuerpo de Cristo no es posible ni debe ser. Así que Jesús nos quiere decir que cuando alguien nos hiere, quizás tú dices, no se merece que yo le perdone. Pero Jesús pregunta y te dice claramente, yo no le pregunté al Padre si cuando yo iba a pagar a precio de sangre por las transgresiones del pecado de ustedes, ustedes se lo merecían. Lo que Él dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si Él lo dijo de esa manera, entonces el pueblo de Dios no puede ser sectario. El pueblo de Dios no puede tener un grupito, ni puede tener gente hipócrita. Porque Jesús no está en eso. Jesús está en la transparencia y en la pureza y en la integridad total y completa. Jesús fue sectario con aquellos que se salían del camino, como eran los celotes, el Sanedrín. Con eso Él fue sectario. ¿Por qué fue sectario con eso? Porque Él no mezcló su pureza y su integridad con aquello que era impuro. Y todo aquello que vaya contra la palabra de Dios es impuro. ¿Me hago explicar claro?
Estamos en unos tiempos difíciles para la iglesia. Y si la iglesia no mantiene su pureza y su integridad, el sectarismo se mete en la vida de ellos. Y va a vivir una doble vida. ¿Y sabes qué? La doble vida es impureza. Y la impureza, Dios no está. Porque donde no hay santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, la iglesia de Dios no puede tener impureza. Tiene que ser íntegra y transparente de principio a fin. Porque esa es la herencia inmarcesible de los santos. ¿Qué es la herencia inmarcesible de los santos? La herencia que tú vas a recibir y que ya te selló cuando recibiste el Espíritu Santo es una herencia que no tiene sombra de variación alguna, que no tiene mancha y que te sella la eternidad con Él. No tiene doblaje, no tiene arruga. Por lo tanto, requiere y demanda de nosotros pureza, integridad, honestidad y transparencia. Porque sin la cual nadie verá al Señor. Se llama santidad. Él quiere que tú seas santo, pero te va a explicar por qué no has podido llegar a esa integridad a través de ese diagrama que está escrito en esa pizarra. Y lo vamos a explicar para que seas libre completamente. En el nombre de Jesús. Cuando usted habla de dolor por lo que le hace a la gente, usted puede pensar, es que esto me ha molestado por tanto tiempo y no he podido sacarme esto por tantos años. Y simplemente Él te va a hacer una pregunta. La crucifixión fue angustiosa y fue lenta. Pero eso no fue lo peor. Tu dolor fue lento, angustioso y por mucho tiempo. Él lo pasó. Pero lo peor todavía, tú no lo has pasado. Porque Él vino a rescatar tu vida cuando puso el Espíritu Santo. Pero Mateo 27:46 dice, y esto está cerca de la hora novena, que viene siendo como a las 3 de la tarde. Él dijo unas palabras claves y fundamentales que tenemos que analizar. Dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que lo peor no fue el Calvario, lo peor no fue los latigazos, lo peor no fue las espinas, lo peor no fue la lanza en el costado, la pérdida de sangre, el tener una muerte por asfixia. No fue más grande de lo que Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte para Él, que solamente Él y únicamente Él lo podía realizar. ¿Sabe por qué Él le habló al Padre de esa manera? Porque lo dejó solo, cargando el pecado del mundo. Si nosotros entendiéramos que ninguna cosa que pasáramos en la vida puede ser más grande que lo que Él sufrió, le amaríamos tan entrañablemente que nunca nos cansaríamos de adorarle y alabarle. Nunca jamás en la vida. Nunca jamás en la vida nos detendríamos de adorarle y amarle. Pero el desconocimiento de la grandeza de ese sacrificio nos hace ser sectarios en muchas cosas en la vida, dentro del cuerpo de Cristo. Porque desconocemos la grandeza del sacrificio de Él. Hoy Él quiere llamarte la atención con respecto a esto porque va a sanar tu alma, hermano. Así que, en ese momento, Él pasó por la soledad extrema que tú y yo nunca jamás pasaremos. Porque Él nos dejó el Espíritu Santo para que fuera el consolador, el paracleto, el que estuviera ahí peleando la buena batalla con nosotros en todo momento. Pero Él estuvo solo en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Si usted analiza la grandeza de lo que él estaba expresando en la cruz del Calvario antes de morir, y sabe que en ese momento Dios lo abandonó porque donde está el pecado, Dios no está. Usted va a entender que el sectarismo es un pecado que Dios no lo va a acompañar. ¿Me hago explicar? Cada vez que mentimos, cada vez que no somos transparentes, cada vez que no obedecemos la palabra, Dios de momento se despega de ti para causar una reacción a favor de donde te acerques a Él a través del arrepentimiento. Ese es el Dios que le servimos. Porque aquello que ofende a Dios, Él no lo va a admitir. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hoy Él nos va a enseñar por qué no podemos ser transparentes. ¿Por qué no podemos obedecer 100% su palabra? ¿Por qué no vivimos para adorarle 100% a Él? ¿Y por qué tenemos objeciones en hacer ciertas cosas que Él nos manda hacer? El problema está dentro de nosotros, hermano, porque Dios no tiene sombra de variación, Él no cambia, Él siempre es el mismo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y ahí está la explicación que ya mismo le vamos a dar, para que usted sea libre completamente y pueda hacer lo que Dios le manda hacer. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, 13 al 14, lo voy a buscar para leerlo rápidamente. Gálatas 3, 13 al 14, dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea que Él, siendo puro, limpio y sin mancha, se hizo maldición delante del Padre por nosotros. ¿Estaría usted dispuesto que le corten un brazo por un pecador? ¿Y perdonaría después ese pecador? Está difícil, ¿verdad? ¿Estaría usted dispuesto a perdonar a alguien que le asesine un hijo suyo? Es fuerte, ¿verdad? ¿Estaría usted dispuesto a admitir la voluntad de Dios en todo momento de su vida? Son cosas que nos tenemos que preguntar. El hijo le dijo bien claro, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario, tenemos que valorarlo como algo superlativo y sobrenatural, por el cual lo único que pudo hacer admisión Él por nosotros fue su perfecto amor para con cada uno de nosotros. La única manera que usted puede entender eso, que lo hizo por amor a nosotros, para validar su nombre en nosotros. Por eso Jesús adquirió un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. Hermano, estamos hablando de algo sublime, profundo, con toda la fuerza del poder para recibir toda bendición, que emana de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Quiere decir que si Él se hizo maldición por nosotros y lo hizo por amor a nosotros, el propósito era que recibiéramos las promesas de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué promesas fundamentales había perdido el hombre antes de venir Jesús? La salvación y la sanidad, tanto física como almática. Por eso usted ve que en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento los patriarcas cometían tantos errores, porque no estaban sanos del alma. Por eso usted ve que David tantas veces tuvo que arrepentirse de los pecados y las transgresiones que hacía, porque no eran sanos del alma. Nosotros tenemos el bagaje de esas experiencias del pasado como iglesia neotestamentaria que somos, y por lo tanto esas experiencias que ellos pasaron nos sirven a nosotros de fortaleza para aplicar esas debilidades de ellos en nuestra vida y nuestras debilidades sean fortalecidas en su verdad. Tenemos una grandísima ventaja por encima de todos y cada uno de ellos, de que esos errores no los tenemos que cometer como ellos lo cometieron.
Al hacer Jesús esto, permite que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. ¿Para qué va a estar en nosotros, hermano? Para poder perdonar y ser perdonado. Si el Espíritu Santo está ahí, no es que es un adornito más bonito. Y no es para sentir que tengamos la piloerección cada vez que baja la unción del Espíritu. No es solamente para ver que cuando la gente cae al piso, libertad de los demonios sea como algo más importante que nada, ni que Jesús. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Es una demostración de su poder, que la demuestra para honrar su nombre en nuestra vida y nosotros podamos ver lo que Él continuamente hace en favor nuestro. ¿A causa de qué? De que le hemos creído a Él, de que buscamos la transparencia con Él, de que obedecemos la palabra, de que le amamos y que estamos 24/7 adorándole a Él con estilos de vida correctos, con formas de pensar y de hablar correctos, con honestidad y transparencia. Él hace esas demostraciones para que veamos su verdad. Pero hace más todavía que eso. Nos pone el Espíritu Santo para recibir las bienaventuranzas en nuestra vida. Las cosas que Él diseñó para bendecir nuestra vida, las recibimos por la guianza del Espíritu Santo en nosotros. Y todo eso tiene un propósito de eterna salvación. Para que disfrutemos las mansiones celestiales que Él diseñó para cada uno de nosotros. Porque yo no sé si usted sabe que somos seres eternos. Y como seres eternos tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Porque ahí es donde está la verdadera vida que Él nos quiere dar. La verdadera vida no es esta que vivimos, hermano. Esta es superficial. Es corta y efímera. El salmista decía, marchítese la flor, quémese la hoja. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si sabemos esa realidad y sabemos lo que nos puede empañar nuestra vida, ¿por qué lo permitimos? Inclusive, se pone en riesgo no solamente nuestra salvación, sino las bendiciones que Dios ganó para nosotros, que no las recibamos. ¿Por qué permitimos eso? Porque nadie quiere mal para sí mismo. Nadie. Nadie puede querer, ningún ser humano normal puede querer mal para sí mismo a menos que esté enfermo de la mente. Esa es la única explicación sensata dentro de la escuela de medicina. Entonces, sabemos que esa realidad es así. Pero te pone el Espíritu Santo para algo más importante que eso todavía. ¿Sabe qué es? Para que tú hagas la voluntad del Padre. Ahí. Para que tú hagas la voluntad del Padre. No la voluntad del hombre, la voluntad del Padre. Y te lo pone para que lo aprendas y lo vivas, lo plasmes dentro de ti y no te lleves de opiniones foráneas, extrañas de afuera, sino la que dice Dios para tu vida. A través de esta palabra que está aquí. ¿Por qué? Porque es la única forma que Dios sabía que tú y yo íbamos a destruir las tinieblas, haciendo la voluntad del Padre. Y el enemigo también lo sabe. Por eso trata de marcarte con eventos destructivos en tu vida, que te marquen profundamente tu mente, para que no puedas obrar en obediencia 100% a la palabra de Dios. Porque el enemigo también conoce esta verdad. No se vaya a creer que es tan bruto. Él no lo es. Fíjese que mientras sus vestiduras fueron rifadas por los soldados, Jesús dio cátedra del perdón. Mateo 23:34 dice, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Usted puede pensar eso, que a usted lo azoten, lo ponga a cargar una cruz, lo azoten, lo ponga a cargar una cruz, a caminar todo el Calvario, el Gólgota completo, subir allá arriba, lo claven,
le cogen las ropas donde no está viendo nadie lo que está pasando. Y ha hablado en profundidad lo que han hecho esa gente, esos soldados ahí. Eso es fuerte, hermano. Y nadie pudo hacer nada por él. Y él dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es un sacrificio tan profundo, es tan grande, es tan doloroso, que ningún ser humano sobre la faz de la tierra se va a parecer su dolor a eso tan grande que él pasó. Hay algo que no registra la Biblia, que no fue canonizada, pero él fue en profundidad, lastimado profundamente contra la naturaleza del hombre. El que tenga oídos, que oiga y escuche y entienda lo que estoy hablando. ¿Qué significa eso? Que no hay nada en este mundo que tú y yo pasemos que él no lo haya pasado. Nada puede ser más doloroso que lo que él pasó. Sin embargo, no le reconocemos como tal. Esos eventos dolorosos que están aquí marcados en letra verde con una X, los pasó Jesús. Y los pasó por toda la mente que está esquematizada en este conito. Esa es la parte de nuestro cerebro, el lóbulo frontal, donde está nuestra alma, aquí al frente. Ahí. Ahí está el consciente, el subconsciente y el inconsciente, que son las etapas de memoria que nosotros tenemos en la vida. Y a medida que pasan las horas, van bajando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Algunas etapas son tan dolorosas y eventos son tan dolorosos que provocan una cicatriz. Y bajo esa cicatriz hay una reprensión de eventos que tenemos muy callados de las cosas que pasaron en nuestra vida, que a nadie se lo queremos hablar. ¿Qué pasó con esos eventos que están allá abajo? Guardados profundamente. No lo queremos hablar con nadie, porque eso es entre Dios y yo, dice usted. No lo saca. El enemigo necesita que usted dialogue esos eventos, porque mientras usted calle esos eventos, que entran dentro de la represión que está marcada aquí en la mente, esos eventos dominan su forma de pensar. Impiden que usted cumpla 100% la palabra. ¿Por qué? Porque usted quiere y no puede. Como dice Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. Aprendemos de ellos que sufrieron la devastación y el desgaste de no tener este conocimiento. Ya nosotros como iglesia neotestamentaria, que es una iglesia del tercer día, que vive en el poder de la resurrección, que va a ser levantada en el rapto, no tenemos que estar pensando en los errores del pasado, sino de los errores del pasado, aprender en el presente para vivir en el poder de Cristo. Esa es la idea de la iglesia neotestamentaria. Estos eventos del pasado, sin divulgar, se convierten en pecados ocultos que desde su niñez o su infancia estuvieron ahí, o en su adolescencia, lo que fuera, está metido ahí. Y es un impedimento para usted cumplir la palabra de Dios. Y el enemigo se lo recuerda con palabras para que usted no cumpla lo que dice la palabra de Dios. ¿Me hago explicar? Y están en su mente ahí abajo, guardaditos. La gente dice, yo no voy a tocar eso, porque eso ya yo lo pasé y lo perdoné y me olvidé. No, hermano. Usted está guardando el pecado del pasado, que en un momento va a reavivarse para violentar o no cumplir la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Aquí abajo a veces hay complejos de culpa que te hacen pensar que no tienes derecho a reclamar como creyente lo que te corresponde reclamar por encima de todo. El otro día le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Si esa gente me van a visitar el día que yo voy para la iglesia, aunque hoy no voy a predicar porque va a pastor a predicar, lamento decirte que me vas a tener que visitar 3 horas y media más tarde. ¿Cómo? Me importa que hayas venido de Filadelfia. Me importa que venga con tu mamá. Porque primero es mi Dios. Pero la gente no se atreve a hablarle así.
Ahí viene falda para casa, no, tú sabes, voy a aliviar la bola. Voy a ver qué yo hago. ¿Y qué? Le quita el poder a Dios que te salva a ti. ¿Por qué hace eso? Porque tiene un evento traumático ahí abajo que lo domina su voluntad. Y está en su mente. No ha sido saneado del alma. Y por lo tanto no puede cumplir con lo que Dios te manda hacer. Ya sea, porque me siento culpable, porque fíjate que cuando yo era chiquito me estaba criando, que me regaló una bicicleta cuando cumplí 12 años, etcétera. Las razones que usted me quiera decir, olvídese las que sean. Puede ser de millones de pesos como de crianza. Ninguna de ellas vale más que el Cristo. Pero si usted no ha saneado su alma, esas cosas son más importantes que al Cristo que usted le sirve. Hoy Dios viene a sacarte de ese garrafal error que puede interferir con tu sanidad del alma y tu salvación. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, cantaban los adoradores. ¿Qué es estar a los pies de Cristo? Estar rendido a su voluntad. Adorarle a Él en espíritu y en verdad, por encima de todo. La gente valora lo que es en el aquí y en el ahora, pero no miran la eternidad, que vale más el aquí y la ahora. Pero el aquí y ahora nos sirve para sellarnos en la eternidad con Él. Si nosotros no valorizamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que lo explicamos hace unos minutos atrás, jamás nunca entenderemos la verdad que Él quiere para nuestra vida. Él no te pide a ti más de lo que Él ha dado. Jamás lo haría. Y Él tuvo un cuerpo igual al tuyo y al mío para demostrar lo que en ese cuerpo igual al tuyo y al mío, sí se puede. Sí se puede. Que eso era Jesús. Estás rayando en una mentira. Él era Jesús y tenía un cuerpo dolido, molido por nuestras transgresiones. Y el pecado de nosotros fue sobre Él. Si entendiéramos tan siquiera eso, no tendríamos ninguna objeción en seguir su palabra como está escrita. No tendríamos ninguna objeción en cumplir lo que Él nos manda hacer. No tendríamos pero ni circunstancias que puedan cambiar las cosas para evitar el cumplimiento de lo que Él quiere para nuestra vida. Porque ¿sabes qué? Él lo hizo todo por amor a nosotros. La pregunta que nos cabe, claramente, ¿tenemos reciprocidad con ese verdadero amor que Él nos demostró a nosotros? ¿O no la tenemos? Pregúnteselo usted ahí. No es hacer muchas cosas bien, es hacer lo que Él nos manda hacer. No nos salvamos por obra, nos salvamos por obediencia a su palabra, que le hemos creído a Él. Porque cuando entendemos ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, entonces nuestra fe aumenta, nuestra voluntad camina rendida a Él y nuestras actitudes van conforme a su palabra. Escrita está. Por lo tanto, tenemos que hacer un pleno juicio evaluativo de nuestra verdad. Y no podemos ser hipócritas. No podemos escoger lo mejor de dos mundos. Hay una sola verdad, un solo Dios, un solo Espíritu y una sola sangre derramada en la cruz del Calvario. Es la de Jesús. No hay más nadie. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida, hermano. Por lo tanto, si usted me dice que usted pasó X o Y situación que lo marcó en su vida, que impide realizar la palabra como está escrita, mire todo lo que Él pasó aquí. Y este es el esquema de la mente, que era de usted, mío y de Jesús. Igual de todo. Un mismo cuerpo, una misma sangre, un mismo espíritu. Y Él entra aquí a través del Espíritu Santo, en estos eventos dolorosos, que produjeron una cicatriz que impedía poder realizar su verdad en nuestra vida, para que tú lo declares, ese evento que te molestó, y pudieras ser libre de ese azote y obedecer la palabra de Él. Porque el sacrificio de Jesús
nunca jamás quedará en vano. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, hermano, nosotros vamos a tener la santidad, porque la sanidad del alma nos lleva a la santidad. Y sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Medite un poquito sobre eso mientras le voy mencionando lo que le quiero decir. Es posible que yo nunca sepa el dolor que usted ha pasado en su vida, pero yo quiero decirte que Jesús conoce tu dolor. Él lo ve todo. Él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Él todo lo sabe, Él todo lo ve y tiene poder para cambiarlo todo. Él es capaz de entrar en tu pasado, limpiarlo, en tu presente ponerte un gozo y prepararte al futuro eterno de gloria de Él. Si solo deja que Él penetre donde está tu dolor. Es que nadie me quiere a mí, es que nadie me llama, nadie me reconoce, yo no soy nadie. Eso es una mentira que el enemigo ha sembrado para tu vida. Porque si Él te llamó, fue que te reconoció. Y si te reconoció, es porque te va a entregar las bienaventuranzas que Él tiene para tu vida. Y si te las va a entregar, es que tú vas a ser bendecido. Pero ¿sabes qué? En la carrera de bendición no se puede correr con una mochila de piedras del pasado en tu espalda. Tienes que botarlas al zafacón. Si fuiste maltratado cuando pequeño y todo el mundo te dijo que no servía, que no podía, que eras bruto, etcétera, 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 quita eso de tu vida. Deja de creer esa mentira y créele a Dios lo nuevo que va a hacer para tu vida. Y entrarás en una división nueva de bendición para tu vida. Pero si quieres entrar en un presente futuro con la mochila del pasado, yo te tengo una noticia, tienes que botar esa basura. Tienes que botarla. Si no la botas, vas a seguir en el mismo sitio donde estás parado. Si quieres resultados nuevos para tu vida, tienes que hacer algo nuevo que no has hecho, y es botar la basura. Es necesario que entiendas esto, hermano. Porque esta es la razón por la cual la gente anda en grupitos y no se acaba de unificar en un solo cuerpo de Cristo. Esto produce que la óptica tuya no sea la óptica de Dios. Que veas conturbadamente y turbiamente las cosas que Dios te quiere dar. Dios te está llamando a que saques esa basurita que está ahí para que puedas recibir lo nuevo que Él te quiere dar. Es la forma que Él va a preparar su iglesia. La iglesia que Él viene a buscar es una iglesia unida por todas sus extremidades, inmarcesible, sin mancha, sin arruga, sin ambaje, sin rodeo, limpia, que vive un estilo de adoración a Él, compartido con sus hermanos. Eso es lo que Él viene a buscar. Si tú no estás preparado de esa manera, pues entonces no estás listo para irte en el rapto. Y la iglesia va a ser levantada, hermano. La iglesia va a ser levantada. Por eso Él nos está trayendo esto. Porque nos vamos vivos para el cielo. Venga los martes Apocalipsis para que usted vea bíblicamente dónde estamos parados. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas de nuestra vida. Su vida tiene que ser enderezada. Porque si algo es importante es que nos preparemos para ese evento glorioso que en cualquier momento ha de ser. Así que Jesús mismo nos ayudará a vencer el dolor, la ira, el resentimiento, la angustia. Todo aquello que te impide relacionarte con Dios puramente, Dios lo va a quitar. ¿Cómo lo va a quitar? A través del perdón. El perdón es un acto de servicio al Señor y un paso necesario para nuestra santidad. Si queremos ser galardonador del perdón de Cristo, tenemos nosotros primero que perdonar. Y si nosotros perdonamos y hemos sido perdonados, entonces no debe haber ningún impedimento que nos impida seguirle a Él. Porque cuando
hemos sido perdonados y reconocemos cómo nos perdonó, otorgamos el perdón a otro, podemos seguir la palabra de Dios completamente. Ya más nadie te dirá en tu vida qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, sino el Espíritu Santo que está en ti, dado por Dios, te guiará a toda verdad. Ese es el fundamento de esta iglesia, hermano. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dirá las cosas que han de venir. Cuando usted entiende eso, 16:13, cuando usted entiende eso, usted no va a tener problema en la realización de la verdad de la palabra de Dios para su vida. Usted no va a tener problema en hablarle las verdades a quien tenga que hablárselas. En el momento de la apostasía que le toca vivir la iglesia neotestamentaria, escuche esto bien, va a haber gente de afuera que le va a hablar palabra contraria a esta palabra. Y usted tiene que tener la certeza, en plena certidumbre de fe, del conocimiento de la palabra para que no lo equivoquen. Y el enemigo es muy inteligente. ¿Qué le va a decir el enemigo a usted para convencerlo de sacarlo? Va a utilizar la parte almática no libertada suya para alimentarla, para separarlo de Dios. ¿Por qué eso es así? Porque él sabe dónde usted tiene la pata que cojea. Él sabe si hay una mentira oculta. Él sabe si hay un pecado oculto. Y va a utilizar esa información que usted no ha sacado de su vida para revivirla porque está en el inconsciente. Y la va a traer en el activo actual, que es el consciente. ¿Para qué? Para que usted se equivoque en la decisión que va a tomar y los pueda separar de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay el fuego de Dios, nada lo va a poder sacar. Pero si lo llevan donde no hay el fuego de Dios, lo va a poder separar. ¿Me hago explicar? Y tenemos que estar bien alertas de limpiar nuestra alma de todos esos escondrijos almáticos del pasado que guardan cosas ocultas que no hemos entregado para que sean libertadas. Si nosotros escuchamos voces extrañas o contrarias a esta palabra, esto va a ocurrir. Llegamos a hacer asentamiento, como que eso es una verdad a media. Usted, cuando dice verdad a media, ya la asentó en su ser interior y está creyendo la mentira. Y de eso se alimenta el enemigo para sacarlo del propósito de Dios. Ese mecanismo lo conoce el enemigo y lo utiliza todos los días de nuestra vida. Pero si usted sanea su alma y la mantiene limpia a través de obediencia a la palabra, a través de la búsqueda insaciable de su palabra, de leer, estudiar, orar, ayunar, el enemigo no puede con usted. ¿Por qué? Por las 5 cosas que acabo de decir. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿por qué yo no puedo hacer 100% lo que Dios me manda hacer? Cuando usted se pregunte eso, Dios lo va a llevar al evento que usted le está dando más importancia que a Él. Y usted se lo va a entregar. Dios lo va a quitar. Y usted va a entrar entonces a la dimensión de la sanidad divina, del poder de su presencia. ¿Qué es la sanidad divina del poder de su presencia? Es la esencia por lo cual usted fue constituido hijo de Dios. ¿Me explico? Los hijos de Dios se tienen que parecer a Dios. ¿O acaso usted no se parece a su mamá o a su papá? ¿Verdad que sí? Pues tenemos que parecernos a Él. Si Él es nuestro Padre, nuestras características de conducta humana tienen que ser similares a las de Él. Si no son similares a las de Él, entonces no somos hijos de Él. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pase a adoración. Quiero orar por esto. Yo creo que esto está meridianamente bien claro y vamos a ser bendecidos. Amén. Y vamos a orar.
Y antes de orar quiero leerle una receta. En Primera de Tesalonicenses 5. Para que sepa cómo Dios quiere que andemos. Quiero que leas 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 al 28. Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 28. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esa es la receta. Esta mañana cuando Iván entraba, Iván me mostró la receta. La receta es lo que tenemos que hacer. Lo que demuestra nuestra vida, lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando lleguemos al templo, si usted no es sectario, saluda a todos los hermanos. Si usted se da cuenta, yo a todos y cada uno los saludo y les doy un beso. Siendo varones, le doy un ósculo santo, porque a eso nos llamó el Señor. Así que, si hay alguien antes de hacer esta oración para cerrar y haya la limpieza del alma, que quiere recibir al Señor por primera vez y hacer públicamente, recibir al Señor, levante su mano, yo oro desde aquí, no hay problema. Uno, recibe al Señor, hace una oración con el Señor para recibirla a Él. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que quiera recibir al Señor? Sabe que muchas cosas se van a libertar cuando recibimos al Señor. Y recibimos bendiciones, hermano. Esto no es juego. El mundo se ordenó por palabras y por palabras se ordena todo lo que hacemos. Las sanidades y todo lo que esperamos, inclusive nuestra salvación. Dice la palabra que si lo dijeras con tu boca, creyéndolo en tu corazón, os será hecho. ¿Hay alguien más que quiera recibir al Señor para orar un momentito antes de... Amén. Levante la mano ahí mismo, no tiene ni que pasar al frente. Yo oro por ahí. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a orar. Acuérdese que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted necesita el Espíritu Santo para que Dios opere en su vida, hermano. Necesita eso. Así que vamos a orar. Los que ellos que levantaron la mano y que quieren recibir el Espíritu Santo, repitan esta oración. Señor Jesús, en este momento abrimos la puerta de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a orar por ustedes ahí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a estos hijos tuyos al reino de las tinieblas, la corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que estaba operando en ellos, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de su vida ahora, en el nombre de Jesús. Y desato, Señor, tu Espíritu Santo en ellos, llevándose toda carga y toda opresión, todo vestigio de las tinieblas que operaba en ellos, ahora queda atado, reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Y reciben, Señor, tu Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Ponga sus manos aquí esta mañana y sígame en oración. Padre, venimos delante de ti para entregarte aquellos eventos del pasado, aquellos pensamientos que han querido tomar lugar en mi vida
para tomar mi voluntad y no se haga la tuya. Hoy yo los entrego a ti Hoy yo los entrego a ti completamente. completamente. Y digo Y digo la palabra que decía Jesús la palabra que decía Jesús en Getsemaní. en Getsemaní. No se haga mi voluntad, No se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre en mi vida, sino la voluntad de mi Padre en mi vida, el cual me llamó el cual me llamó para entregarme para entregar una herencia inmarcesible, una herencia inmarcesible, limpia y pura, limpia y pura, hasta la eternidad, hasta la eternidad, que comience en el aquí y en el ahora, que comienza en el aquí y en el y ahora, continuará mi futuro y continuará en mi futuro, en eterna bendición en eterna bendición, con mi Padre Celestial. con mi Padre Celestial. Lo declaro y lo pido Lo declaro y lo en pido, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte.